Health. Vamos a hacer una pequeña revisión de cómo vamos a trabajar. Todos van a estar silenciados al comienzo de la sesión. Manténgase silenciados para que no haya que interrumpir. Si tienen la oportunidad de hablar una pregunta, si en vez de escribirla, si quieren, y en ese caso usen la función de levantar la mano, usen también el Q&A como función y pueden hacer una pregunta durante la sesión. También vamos a usar el chat hoy y pueden presentarse o hacer comentarios, pero no pongan preguntas para la oradora en el chat porque tal vez no la veamos ahí. Y, por supuesto, sean civilizados entre ustedes y con la oradora. Vamos a ofrecer interpretación en vivo al español durante esta sesión. Y si quieren escuchar el canal español, simplemente hagan clic en el icono del globo terráqueo abajo en la pantalla y elijan interpretación español. Vamos a publicar, como siempre, las diapositivas en el sitio web y las vamos a circular tras el digest que sale por el CDC en el programa del cual todos ustedes son parte. Y si tienen alguna dificultad técnica durante la sesión, por favor, mándenos un mail a nuestro email que ven aquí, lo ven escrito en pantalla y los vamos a ayudar lo antes posible. Es un placer para mí ahora presentar a nuestra oradora de hoy. La doctora Laura Smith es Research Associate en el Health Policy Center en el Urban Institute. Se especializa en investigación cuantitativa sobre el impacto de los programas de política de salud y es experta en usar grandes conjuntos de datos como los de las historias clínicas en su investigación. Actualmente investiga los patrones de la telesalud durante y luego de la pandemia de COVID-19 y la equidad en salud entre los niños enrolados en Medicaid y la relación entre transporte y el acceso a la salud. Ella se ha graduado de la Minnesota School of Public Health y tiene un BA en Mathematics del Olaf College. Muchas gracias, doctora Smith, por estar con nosotros hoy. Le voy entonces a pasar la palabra. Muchas gracias, Kristen y Sofía, y a todos los del equipo. Y gracias por presentarme hoy. Yo me llamo Laura, uso los pronombres her y she, y soy Research Associate en el Health Policy Center del Urban Institute en Washington, D.C. Voy a Pensaba compartir algo más acerca de mis antecedentes. Me gradué en políticas y economía de la salud y uso datos para analizar patrones de atención de la salud, especialmente concentrándonos en el acceso a la salud, la equidad y cómo esto se ve influenciado por distintos factores relacionados con las políticas. En mi presentación de hoy, entonces, me voy a concentrar en uno de los temas de mi investigación, que es el transporte como determinante social de la salud y en particular el transporte y cómo nos ayuda a llegar al médico, a nuestros médicos, tanto durante la pandemia de COVID-19 como luego de esta. Y voy a mencionar varios temas de los cuales creo que podremos aprender cosas relacionadas con este tema. En primer lugar, entonces, quisiera yo sé que este grupo habla mucho de los determinantes sociales de la salud, así que espero que esto no sea muy repetitivo, pero quisiera compartir la definición que da el CDC de los determinantes sociales de la salud y los define como factores no médicos que influencian los resultados en salud o desenlaces en salud, y esto incluye las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y eventualmente donde envejecen. Incluye un amplio grupo de fuerzas y sistemas que dan forma a las condiciones de la vida cotidiana, incluyendo políticas económicas, sistemas, normas sociales, políticas sociales, racismo, cambio climático y sistemas políticos. Por supuesto que todo esto implica muchos aspectos y muchos temas, así que habrá algunos ejemplos más específicos que incluyen la vivienda, la inseguridad alimentaria, el estado inmigratorio y, por supuesto, el transporte, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Pasaremos a la siguiente diapositiva entonces. ¿De qué formas es entonces el transporte un determinante social de la salud? Basados en la definición que acabo de mostrar, esto se refiere en qué formas el transporte influencia nuestros desenlaces en salud. Y creo que hay muchas formas en las cuales esto puede ocurrir, tanto de formas buenas como
malas, y acá mencionamos 5 puntos, pero seguramente hay más. En primer lugar, el acceso al transporte nos puede ayudar a llegar al trabajo, a la escuela, a la tienda de alimentos, todo lo cual nos puede ayudar a permanecer saludables. También si uno vive en un vecindario donde se puede caminar o andar en bicicleta, eso nos puede ayudar a nuestra salud porque hace que el ejercicio sea parte de nuestra rutina cotidiana. En tercer lugar, los accidentes de tránsito lamentablemente son una causa importante de muerte, de manera que el transporte seguro es clave para nuestra salud y seguridad. En cuarto lugar, las emisiones de los vehículos y otros modos de transporte contribuyen a una mala calidad del aire que afecta a nuestra salud. Y luego, finalmente, el transporte nos ayuda a llegar al médico cuando hace falta, cuando lo necesitamos. De manera que, por supuesto, esto implica muchos temas y me voy a concentrar, como veremos en la siguiente diapositiva. Quería darles en realidad una visión o contexto más amplio del transporte como determinante social, señalando que hay muchas maneras de considerarlo. Entonces, la investigación que voy a mencionar hoy tiene que ver con el transporte y el acceso a la atención de la salud. En particular, tengo estas tres preguntas como temas importantes. La primera es, ¿con qué frecuencia las personas no pueden llegar al médico porque tienen problemas de transporte o barreras de transporte? Y también si hay desigualdades en cuanto a estas barreras al transporte o problemas en llegar al médico por temas de transporte. En segundo lugar, la pregunta es cuán importante es el transporte público. Esto puede incluir ómnibus, metro, tren, etcétera, en ayudar a que la gente pueda llegar a. As one possible solution to help people get to the doctor, does expanding public transportation Si systems expandir los sistemas de transporte público ayuda a que la gente pueda llegar a ver a su médico en forma más fácil. Y otra opción o sustituto para evitar el uso del transporte sería la pregunta de si el teléfono o las consultas por video o telesalud o telehealth puede ayudar a que la gente llegue a atender su salud sin necesidad de usar el transporte. Y estas son entonces las tres preguntas en las cuales me voy a concentrar ahora. En primer lugar, quiero hablar un poco de cuáles son los tipos de transporte que nosotros tenemos en los Estados Unidos. En primer lugar, los vehículos particulares, los automóviles, que por lejos son el tipo más común de transporte en los Estados Unidos. Nuestra investigación encontró que más del 90% de los adultos en los Estados Unidos o poseen un vehículo, tienen acceso a un automóvil privado. Pero es importante saber que esto no aplica a todos los grupos en ningún caso. En particular, en la encuesta encontramos que las personas de afroamericanas, hispanas, latinas, adultos con bajos ingresos o con discapacidades, es mucho menos probable que posean o tengan acceso a un vehículo particular. Por eso hay que recordar esto cuando hablamos del sistema de atención en salud, que asume que las personas tienen un vehículo para llegar a la consulta. Además de los automóviles, los sistemas de transporte público, donde incluimos los autobuses, los metros, estos están disponibles en la mayoría de las ciudades grandes de los Estados Unidos, pero el sistema público que tenemos tal vez no es accesible por todos en forma igualitaria y en algunas áreas más rurales no está disponible para nada. Y solo el hecho de que existan los sistemas de transporte público, eso solo no implica que las personas vivan cerca de esos sistemas o que puedan acceder a ellos o que las paradas estén cerca de sus hogares y los permitan llegar a donde necesitan. Y si bien el transporte público es menos caro en general que un automóvil particular, bueno, puede ser también costoso para algunas personas y también puede haber un problema de tiempo. Respecto del acceso al transporte público,
Hemos analizado esto en nuestra investigación y nos concentramos especialmente en el 10% de las personas que no tienen sus propios vehículos. Entre ellos, alrededor de un 32%, o sea, casi un tercio, no tienen buen acceso al transporte público en donde ellos viven. Y otro 32% u otro tercio dicen que no pueden llegar a los lugares que desean si no es con automóvil. Esto se reporta en forma frecuente para los adultos que tienen bajos ingresos o tienen discapacidades. También vimos en el estudio donde comparamos las respuestas de las personas acerca del acceso al transporte público y su capacidad de movilizarse con algunos datos que obtuvimos de Google Maps, que nos mostró la frecuencia y distancia de los hogares que tiene el transporte público. Y encontramos que en realidad no hay una correlación muy fuerte entre las experiencias que informan las personas respecto al acceso al transporte público y lo que serían las medidas objetivas, entre comillas, que lo cual realmente demuestra que solo por el hecho de que técnicamente existe el transporte público no quiere decir que es sencillo para la gente usarlo, y esto subraya que es importante preguntarle a las personas acerca de sus experiencias vividas para entender qué papel juega el transporte en sus vidas. La pregunta importante que sigue en nuestra investigación fue ¿cuántas personas tienen que faltar a una consulta con el médico por barreras de transporte? Hicimos una encuesta con más de 9.000 adultos y encontramos que 5% de ellos tuvieron que faltar a una consulta médica por barreras de transporte. Esta cifra fue más elevada cuando nos concentramos en aquellos que no poseen un vehículo. Para ellos, 13% tuvieron que faltar a una visita médica por una barrera de transporte. Y esas barreras al transporte fueron más comunes para los adultos afroamericanos, hispanos o latinos, adultos con bajos ingresos o con discapacidades, mostrando nuevamente que hay una inequidad respecto al acceso a las consultas médicas por problemas de transporte. Aquí el hallazgo que considero clave de la investigación a la que le dedico toda una diapositiva. Encontramos que cuando nos concentramos en las personas que no son dueños de un vehículo y que tienen un mal acceso al transporte público, uno de cada cinco, o sea, 20% tuvieron que faltar a una visita médica porque tuvieron dificultades en encontrar una forma de transporte. Yo creo que esto remarca lo seria que es la situación y muestra que los hacedores de políticas, los médicos y los prestadores de la salud deben considerar esta barrera que muchas personas enfrentan cuando pensamos en cómo mejorar la equidad en el sistema de salud. Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la equidad en salud, hay que pensar un poco fuera de la caja, de manera más creativa, ver qué cosas hay que cambiar en el entorno para que las personas puedan llegar al médico. En el transporte, una opción sería invertir más en el sistema de transporte público para que sea más accesible, más fácil de usar, más difundido. Y este concepto de expandir o invertir más en el sistema público de transporte es algo que evaluamos en el siguiente paso de nuestra investigación. En este estudio, entonces, tratamos de responder la pregunta de qué ocurre cuando se expande el sistema de transporte público respecto a la posibilidad de llegar a las consultas médicas. Entonces analizamos cuán frecuentemente las personas tenían que faltar a una visita programada al médico y lo analizamos antes y después de una nueva línea férrea que unía varias o pasaba por varios consultorios médicos. Esto fue un estudio que analizamos datos de casi 3 millones de personas, o sea, de muy amplia escala. Y antes de que se abriera esa nueva línea férrea, básicamente pudimos ver con qué frecuencia las personas
faltaban al médico antes y después que se abrió ese nuevo medio de transporte para ver si caía o no la cantidad de visitas a las que faltaban luego de abierta esa nueva opción. También quisimos ver cómo cambiaba la situación para los que vivían cerca del nuevo Light Rail, ese sistema nuevo, con la idea es que uno anticipa que los que viven cerca de ese nuevo medio de transporte, pero va a permitirles movilizarse mejor hacia el acceso a la salud. Antes de entrar en los detalles, les quería mostrar un poco más del contexto del estudio. Fue en junio de 2014 en las Twin Cities de Minneapolis y St. Paul en Minnesota, donde yo estaba en mis estudios posgrado en ese momento, y la Green Line, la que vemos aquí, es la que abrió de ese light rail que conecta el centro de Minneapolis con el centro de San Paul y también viaja a través de varios vecindarios de bajos ingresos en las Twin Cities y pasa por varios consultorios y clínicas grandes. De manera que esa línea, la línea Green Line, duplicó la cantidad de personas que viajaban por ese medio y aumentó el transporte público en forma global. O sea que marcó una mejora significativa en cuanto al transporte público para esa comunidad. Y pudimos entonces acceder a los datos del sistema de salud importante que nos mostró con qué frecuente la gente programaba y faltaba a una visita y encontramos que hubo menos personas que faltaban a una visita médica luego de que abrió esa nueva línea, el de la Green Line. O sea, hubo mucho menos personas que faltaron a sus consultas. Estos efectos fueron mayores para aquellas personas que tenían Medicaid como cobertura, muchos de los cuales son personas de bajos ingresos. De modo que para ese grupo de personas cayó en 8,6% las visitas a las que faltaron, que por supuesto hubiera sido distinto si no hubiera abierto esa nueva modalidad de transporte. ¿Qué podemos entonces llevarnos de este estudio y cómo interpretamos los resultados y cuáles son las limitaciones? Observamos una disminución de las visitas en las que faltaron cuando se expandió el transporte público. Eso sugiere que eso puede ayudar a que las personas lleguen al médico. No obstante, hay que recordar que muchas personas siguen faltando a las consultas, incluso con ese sistema Light Rail expandido. Y también quisiera mencionar que algunos planes de seguro de salud como Medicaid u otros planes estatales ofrecen beneficios para cubrir el transporte hacia y desde y hacia el médico, pero las reglas para estas políticas pueden ser a veces complejas y pueden variar en diferentes estados o programas. O sea, algunos beneficios no se usan en forma consistente en los distintos estados, de manera que expandir esos beneficios puede ser parte de la solución, pero claramente se requiere un enfoque más holístico. Una limitación importante del estudio es que nosotros no pudimos hablar con las personas sobre sus experiencias para saber qué barreras ellos enfrentaban respecto al transporte o cómo fue su experiencia al usar el light rail o qué podríamos hacer para mejorar su acceso a la consulta con el médico. Y siempre es bueno recordar que el estudio se hizo en un área específica que fue Minneapolis y St. Paul en Minnesota y por lo tanto los patrones encontrados allí pueden no ser iguales en otros lugares del país y que las intervenciones siempre deben ser adaptadas a la necesidad de las diversas comunidades en cuanto sea posible. Espero ya haberlos convencido de que el transporte es un determinante social de la salud importante y que mejorar el transporte público puede ayudar a que las personas lleguen al médico más fácilmente. Y la siguiente pregunta que quiero hacer es cómo el papel del transporte como determinante social de la salud cambió durante la pandemia de COVID-19. Acá nuevamente también hay varias maneras de responder esta pregunta y muchas cosas que
podemos evaluar en cuanto al cambio que hubo en la pandemia. Y aquí hablaremos de algunos de ellos para esta última parte de mi charla. En primer lugar, las dificultades económicas, pérdida de trabajo, la recesión asociada con la pandemia hizo que fuera más difícil acceder a un vehículo para muchas familias, por lo tanto, también más difícil llegar a la consulta con el médico. En segundo lugar, la disponibilidad del transporte público en realidad se redujo durante el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, algunos trenes y algunos buses redujeron sus horarios y tuvieron menos opciones. En tercer lugar, eh, era el transporte público un posible lugar de riesgo en cuanto a contraer el virus. Eso desalentó a las personas a usarlo, especialmente a aquellos que tenían condiciones predisponentes para enfermarse de COVID. Y en cuarto lugar, que la telesalud creció en popularidad como una forma de consultar al doctor sin salir de su hogar. Y esto lo pongo acá en negrita porque la telesalud es otro punto importante de nuestra investigación reciente. Por lo tanto, quiero hablar un poco más de esto y cómo la telesalud puede ayudar en las desigualdades de acceso a la salud relacionadas con el transporte. Entonces, expliquemos un poco qué es la telesalud, qué puede hacer por nosotros y qué es lo que no puede hacer por nosotros como herramienta. La definición generalmente es cualquier uso de la tecnología o la comunicación electrónica para poder recibir atención o cuidado de la salud. Es una definición amplia, pero con frecuencia la telesalud implica un llamado telefónico o una consulta de video entre el profesional de la salud y el paciente. Y este es un tipo que eh, de alguna manera trata de reemplazar la relación en persona durante una consulta médica. En esta forma de consulta, el doctor puede diagnosticar una enfermedad o recomendar al paciente cierta atención de seguimiento. Incluso pueden recetar medicamentos usando la telesalud, lo cual puede ser muy útil para los pacientes. Pero hay muchas cosas que no puede hacer un médico utilizando la telesalud. Por ejemplo, cualquier cosa que involucre ver al paciente, tocarlo o hacer un procedimiento como aplicar vacunas o hacer screening para cáncer, exámenes de laboratorio u otros análisis no pueden hacerse por telesalud, o sea que nunca podrá reemplazar por completo la necesidad de ir a ver al doctor en la vida real. De manera entonces que la telesalud ha atraído mucha atención en los últimos años porque se hizo más popular en la pandemia, pero en realidad era una manera de poder acceder a la salud durante años, incluso antes de la pandemia, pero antes de la pandemia solo 1% de las personas usaban esta opción. Y muchas de esas personas vivían en áreas rurales donde no había médicos cerca a sus domicilios. Y la mayoría de la telesalud que se hacía previa a la pandemia era para atención en salud mental, o sea, entre un paciente y un terapeuta o un consejero. Eso era porque había muchas regulaciones que hacía que las visitas de telesalud fueran menos populares, tanto para los pacientes como para los médicos. Por ejemplo, generalmente eran más caras para los pacientes y muchos médicos no podían utilizar la telesalud salvo que cumplieran con ciertos requerimientos regulatorios. Y entonces, como tantas otras cosas, hubo cambios relacionados con la telesalud que ocurrieron durante la pandemia de COVID-19. Cuando comenzó la pandemia, muchas de esas leyes y reglamentaciones que existían cambiaron temporariamente para poder facilitar el acceso a la telesalud, tanto a los médicos como a los pacientes. Por ejemplo, los planes de seguros médicos se les requirió que empezaran a cubrir esas visitas virtuales para que no le costara dinero a los pacientes usar ese servicio. Por otro lado, también a los médicos se les pagaba, se empezó a pagar
a las mismas niveles que recibían para las consultas presenciales. Hubo ciertas cuestiones que hicieron que, bueno, con la telesalud los médicos pudieron empezar a ver pacientes que vivían en otro estado, por ejemplo, y estos cambios que se hicieron apuntaron a que las personas pudieran quedarse en sus casas para evitar una diseminación del virus que podía ocurrir en los consultorios. em, y muchos consultorios incluso se cerraron por completo, especialmente para cualquier especialidad que no fuera de emergencia. Pero luego pasó que varios meses de empezada la pandemia empezaron a reabrir las clínicas, los consultorios, se pudo empezar a programar las visitas nuevamente y muchas personas volvieron a asistir a los consultorios o las clínicas. Incluso así, siguió siendo muy popular la telesalud y las reglamentaciones y leyes siguieron en vigencia durante toda la emergencia en salud. No es que volvió al 1% la telesalud como había ocurrido previo a la pandemia. En nuestro estudio, nosotros hicimos una encuesta de eh, 9.000 adultos para ver sus experiencias, para ver cómo habían sido el primer año de la pandemia. Y esto es lo que aprendimos en esta encuesta. En primer lugar, vimos que el 38% de los adultos habían hecho al menos una visita por telesalud, sea por teléfono o video, en el primer año de la pandemia. Esto entre marzo 2020 y marzo 2021. La mayoría de esas visitas de televisita fueron para temas rutinarios o de salud general, aunque había también problemas de ansiedad y depresión que también ocurrieron con frecuencia y que motivó a hacer teleconsultas. Muchas personas que usaron esas teleconsultas también dijeron que les parecía que esas consultas eran convenientes, que no les costaba o le costaban muy poco dinero y también reportaban que tenían un alto nivel de satisfacción con esas teleconsultas, lo cual es muy bueno, por supuesto. No obstante, el tema importante es que hubo disparidades importantes entre quienes pudieron acceder a las teleconsultas. De los 38% no fue consistente en distintos grupos. Por ejemplo, las teleconsultas fueron menos frecuentes los que tenían menores ingresos, menos común para los adultos que no tenían seguro de salud comparado con los que sí, y menos común para los adultos que vivían en áreas rurales comparados con los de las áreas urbanas. O sea que es importante recordar cuando uno piensa en la telesalud como una solución a esas barreras del transporte, hay que recordar que en las teleconsultas también hay inequidades y muchas personas que enfrentan las barreras al transporte también las enfrentan en el uso de la teleconsulta. O sea que hay que tratar de recordar o tratar de hacerla más accesible y conveniente para las personas a la telesalud. Entonces, ¿qué tiene que ver la telesalud con el transporte y la equidad? Quiero hablar un poco de la intersección entre la telesalud, el transporte y la equidad. Algo muy bueno de la telesalud es que no requiere que uno salga de su hogar. Por lo tanto, por definición, ahí el transporte no es una barrera a la telesalud. Puede ser una muy buena opción para aquellos que no tienen acceso o lo tienen muy limitado al transporte. Por otro lado, no se pueden cubrir todas las necesidades en salud. Por ejemplo, uno no puede vacunarse con telesalud o no se puede hacer un screening para cáncer. O sea que hay que estar seguros de que las personas puedan recibir la atención en persona que necesitan y que tengan el transporte para acceder. Y también usar la telesalud para otro tipo de necesidades de atención de la salud. También las personas que utilicen las teleconsultas deben tener acceso a un teléfono o internet que no está disponible. Mucha gente no tiene banda ancha para conectarse y esto puede llevar a inequidades en el acceso. Y finalmente, no todos los tipos de seguros de salud cubren estas teleconsultas, o sea que no todo el mundo lo puede pagar. Y los que no tienen cobertura de salud pueden encontrar que esto es
prohibitivamente caro. Un ejemplo de cómo el acceso a la telesalud no es igual para todos, ni tampoco una solución perfecta a las barreras del transporte, pero puede ser parte de la solución. Okay, so I'm just about through my slides here, but I just wanted Estoy to acercándome al go final, over pero the quisiera key un takeaways from the poco presentation señalar and los what I hope aspectos clave de mi everyone has taken away from presentación this. So y lo first que is that espero que todos transportation puedan is an llevarse de important ella. social En primer determinant lugar, el transporte es un because it is a determinante social non-medical factor importante de that la salud, influences health porque es un outcomes factor in no many médico, different pero ways. que influencia los Second, desenlaces en salud de muchas many individuals maneras. have to miss healthcare En visits segundo lugar, because they muchas personas experience tienen que barriers to faltar a una consulta transportation, médica porque where enfrentan things are not barreras de always together. transporte o no And encuentran una this manera de is llegar a la disproportionately affecting consulta, people with low y esto incomes, afecta people with especialmente a las personas disabilities. con bajos ingresos o However, discapacidades. my research Sin shows that embargo, la expanding investigación public nuestra transit muestra systems que actually expandir make a los difference in sistemas de helping transporte people get to público the puede doctor, ayudar a que and más gente especially llegue a ver a disabilities su and people with médico, lower y incomes. esto especialmente Fourth, para aquellos que tienen telehealth bajos or ingresos. healthcare provided Luego, over the phone la or video, telesalud instead of o requiring el in-person acceso doctor's a visits, un prestador de salud can por improve video o access por to teléfono healthcare puede and mejorar el help acceso a la avoid the atención en need for salud y transportation as así well. evitar la necesidad However, de utilizar el widely, telehealth transporte. is not Y equitably finalmente, available for la everyone telesalud and cannot no está cover all disponible en healthcare forma needs. equitativa So it's para just todos, one ni puede solution. tampoco cubrir Other todas las ways necesidades de atención de la to salud. help Es could and una should parte include de la expanding public solución, transit pero systems, las soluciones providing pueden vouchers for incluir transportation expandir los to sistemas de poverty salud areas, pública, proveer connecting voucher patients to para healthcare that is eliminar el problema located de costo, conveniently or near their homes whenever ver possible. siempre que sea Also posible que providing more accedan flexible al hours and appointment cuidado cerca scheduling de su options to hogar, help people dar horas más reach their doctors flexibles at para que times that puedan work llegar a best sus for them. médicos en horarios en que puedan Next slide, realmente please. hacerlo. That's it. I just want to again thank Esto es Kristen todo y and quisiera everyone else who agradecer a invited Kristen y me a today. todos en el equipo Thank por you to invitarme all a of you for hablar taking the hoy, time y muchas gracias out a of your days todos to por attend. I hope that everyone learned tomarse el something or at least found tiempo this to be hoy interesting. para And I'd be glad to share asistir, more at y chat con anytime. mucho I gusto included a link to my voy a webpage here, which will have compartir all the mi página studies that I talked web que about tiene and los also links a los if you estudios que all so have. mencioné, y también acá está mi dirección de correo electrónico para los que me You are quieran very enviar alguna welcome, consulta. Laura, for a great Gracias, Laura, por presentation. una If anyone has fantástica questions, feel free to put it presentación. in the Q&A box and Si someone tienen can relay preguntas, por back to favor, me. If siéntase not, I'll go ahead libre and ask my question first. de So, is ponerlas there en el a chat. Yo quisiera difference preguntar between si hay una receiving diferencia telehealth entre recibir versus going in person, like la are people telesalud seeing a versus ir difference in en like the quality persona. of La care gente ve, por ejemplo, everywhere? diferencias en la calidad de la Yeah, that's a atención. great question. Muy buena I think that pregunta. there Yo have been creo que han more research habido trying to answer that más y question now más that we have estudios kind of tratando de years responder of esa data on pregunta ahora que telehealth tenemos más and datos de estos outcomes últimos associated with años it. sobre What I los see so desenlaces far is asociados that con la telesalud. Hasta ahora lo que he people are visto generally es able que to las get personas generalmente relatively high quality pueden care for telehealth obtener for una mental health calidad de care. So atención it seems a bastante great buena tool for con providing respecto high a la quality telesalud para salud therapy, mental. O counseling, sea, anxiety, and por depression treatment. ejemplo, por And problemas de ansiedad o there's also depresión. some Y evidence that también people's hay depression and evidencia anxiety de scores, going scores o down through puntajes de telehealth in a similar way ansiedad to y how they depresión might que get han in person. disminuido esos But puntajes, I think for similar a lo more que of like a ocurre con la physical atención en health persona. Pero para problem, I temas think there de is salud some más de concern tipo that telehealth físico, is la not preocupación a es great que substitute la because telesalud no va a it's ser tedious, right? un Like the gran doctor isn't sustituto actually porque, seeing bueno, you. el médico So no it's los hard está to provide that viendo en same realidad, o level sea of que no se quality care puede with proveer telehealth. el mismo tipo de atención. And before I ask my next question, Y we'll antes de go hacer la over the siguiente satisfaction pregunta, poll if vamos a anyone has that. mostrar, And then mientras ask my next tanto, la question. encuesta de So our studies have shown satisfacción. that people in rural areas Las do less personas en áreas frequently use rurales es menos probable que telehealth. Is that utilicen la surprising, or is there telesalud. reasons for that? I ¿Les would have thought that with the distance sorprende from here, eso o no? but was that Yeah, surprising to you as well? Yeah, it was. And Sí, me so sorprendió también. this is what Y was interesting was that before the esto fue lo pandemic, interesante, it que was more antes de common la for people in pandemia rural era más areas, and común that que was las partially personas because en there's áreas rurales, actually laws especialmente in mm, Medicare and probably porque regular esto private health en insurance that Medicare, en like seguros providers were only habituales, allowed los to prestadores prescribe solo se les to provide permitía telehealth
darle atención telesalud a las que estaban en áreas rurales en esa época, pero después surgió la pandemia y allí, por supuesto, fue inesperado ver que había más uso de la telesalud para las personas en áreas urbanas. Y creo que eso es porque también se hizo más común la telesalud para las personas más jóvenes, grupos que tienden a vivir en áreas urbanas, de manera que es un poco contraintuitivo y también problemático porque obviamente las personas que viven en áreas rurales van a tener menos opciones de ir al médico. Entonces, bueno, probablemente la captación sea mayor entre las poblaciones, esas poblaciones. Question because I will go to do it. Bueno, So I also saw that you said that some insurance companies or some también people are covering mencionaste que transportation algunas compañías están as cubriendo el as transporte coverage so people can get to their doctors. Are you para que saying puedan that llegar a sus médicos. ¿Hay yeah, alguna who is variación actually covering and respecto who's de not quién covering and cubre y maybe what quién no the cubre ese implications that may be? transporte y cuáles son las Yeah, that's a great implicancias question. So de again, eso? this is like a big gap, I think, Esto in es the como research that una we brecha would love to do importante en la investigación y creo que hay que on hacer insurance. bastante más So en mi proyecto sobre Medicaid esto. El has a Medicaid benefit called tiene un non-emergency beneficio que medical se transport, which llama is transporte designed no de to help emergencia, reimburse diseñado people for para the expense of getting to the reintegrarle los doctor. gastos a las personas de los gastos que les There lleva llegar al is médico. little knowledge out Hay there in tan terms poco of conocimiento de how esto well it's respecto de actually working cuán for people and bien how often it's funciona actually being esto used. And y it cómo se looks really utiliza different in different y states and different parece Medicaid programs distinto that en it's really hard to get a grip distintos on it. And I can tell medios, de you all manera that que it's working yo fantastic diría in que some está places, for funcionando some muy bien people, en algunos but not lugares, in other pero places. que en otros It's lugares probably completely dysfunctional and not probablemente serving the purpose that no it's está supposed to. sirviendo el propósito que There's not much debiera. data out there No on hay how demasiados datos it's acerca actually de being con qué used. frecuencia se And in terms utiliza. of Y outside of respecto Medicaid, de, health insurance, bueno, commercial health fuera de insurance, Medicaid, I los think it seguros again is going to privados, vary a lot. I creo que don't think acá it's va a a very variar common mucho. No es muy común, common creo, benefit. Maybe como some Medicare beneficio. Advantage plans Puede offer it. haber I'm algunos not super planes de familiar, but Advantage yeah, de the Medicaid. No variability estoy in muy this issue familiarizado, is pero a problem. es en todo caso We un have a problema. question from the chat. It says, is Acá hay there una any pregunta en el chat que evidence dice si behind hay the shift data, to more si telehealth el cambio a más increasing telesalud ha frequency in generado un people impacto seeking significativo healthcare en la frecuencia services? en la que la gente busca atención de la salud. Interesting. So basically, O sea que has telehealth made it so that more si people are able la to telesalud ha permitido que más frequency? personas Oh, that's interesting. mm, You know, vayan más off the top frecuentemente of a my head, I'm consultar. not sure Así, if we've had much a data primera confirming vista, that creo que no people tenemos are muchos having more datos confirmando contact que las overall personas que or tienen seeing más more visits contacto overall with the o más healthcare visitas en system because of forma telehealth. general con I el would sistema de imagine salud the por answer la is aparición yes, de la just based on how telesalud. many Me people imagino que la it respuesta seems sería use sí telehealth at all. por toda la gente que ha empezado a But usarlo, yeah, I think pero like my intuition would be mi that intuición more sería people que are going más to be seeing it personas more van a often and poder ir al médico to más have telehealth frecuentemente be an si easier uno option. continúa I hope that teniendo answers como the opción question. fácil No, el acceso a la teleconsulta. We'll go to the next question in the chat. Vamos a la Is there siguiente been any pregunta que research dice si in ha places with investigado little específicamente accessibility to lugares public donde transit, hay not muy rural, poco but o no hay yeah, acceso al urbanly? transporte público, mm, no rural, pero you pensando, know, por ejemplo, en so Wyoming. the obviously the public transit Por study that supuesto I've que el talked about sistema de today was transporte mostly público que focused on mencioné hoy was only se focused on concentró the St. Paul solamente metro area. en la área The metropolitana de survey data that Minneapolis-Saint Paul. we Los have datos de la collected encuesta is que nosotros always from a recolectamos nationally representative survey. So siempre these es de una encuesta include nacional people who y live o in sea que all incluimos parts of the personas country in que that, viven but en todo el I país have en not esa, seen any research pero that focuses no he specifically investigado on que areas se where there's no concentre public en áreas transit. que And tienen muy poco transporte público o this is going to ninguno. be a really Y different, eso, por supuesto, que va a set ser of un issues to estudio think about. que planteará otros temas a considerar. If there are no more Si no hay questions, más or if some questions, preguntas, put them in the chat. o Is si there any tienen preguntas, upcoming PAVE events les or voy a meetings, guys? comentar cuáles son los próximos Tomorrow we have eventos. our joint Mañana Fridays for Progress tendremos meeting. It's actually going to be la super excited. reunión We're going to talk about de the Bridge Access Program el and what that may mean for programa de rural Bridge America in regards Access to
y lo que estamos haciendo respecto a la equidad en vacunas, en acceso a las vacunas, así que pueden ponerlo en su calendario. La semana que viene tendremos que esperar de la reunión de 2023 de la American Public Health Association, APHA, que he esperado, que anticipar de ese congreso, y luego tendremos también la semana que viene historias en la palma de su mano con 2 sesiones de capacitación para hacer esto con los smartphones. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es su próximo paso en cuanto a la investigación? Es una muy buena pregunta. Como Kristen mencionó, me gustaría hacer un estudio que fuera más que revisara en forma más sistemática cómo distintos programas de cobertura de salud, especialmente Medicaid, ofrecen beneficios en cuanto al transporte. Esto es algo que he pensado por bastante tiempo y creo que puede involucrar una investigación estado por estado y ver cómo los programas de Medicaid trabajan con transporte y también algún análisis de datos de cómo se procesan los datos para el transporte. Eso es un proceso que me encantaría hacer, pero también nos gustaría oír sugerencias. Si las tienen, me pueden enviar un mail si tienen ideas interesantes. Muchas gracias, doctora Smith, por compartir sus investigaciones con nosotros hoy. Todos vamos a pensar en esto cuando planifiquemos nuestras actividades y espero que todos disfruten el resto del día. Muchas gracias.